El examen estaba muy fácil como para haber sacado toda la puntuación. ¿Cierto o falso? Ronaldo, Profe, ¿usted está ahí? sí, Sí. Dígame el problema, pa. que lo lea. Yo no sé. Si ahora que fuimos a Marte encontramos otro método de que usted me pueda dictar el problema, excelente. Están las herramientas. ¿Y entonces? Bien. Vamos a hacer la explicación en modo desatendido.
Y una así. Aquí con un poco, vamos a ver aquí. Sí. Entonces, esto ahí significa que la resultante de esta cosa debe ser una cosa como esta. ¿Sí? Entonces, si a esto le llamamos, si a esta la vamos a llamar B, a esta A, a esta C. O sea que, a ver, este de aquí, este es C minúscula, este es B minúscula y este es A minúscula. Entonces, significa que este ángulo que está aquí, como este es de 45, se supone que este es este que está aquí. Pero este que está aquí es este, ¿no? Porque este es este. Pero este está bajo, o sea que aquí hay 30 grados. Porque es este que está aquí. Pero yo sé que este con la vertical tiene 45 por aquí. ¿Cierto? Entonces, este es 60 por aquí para que dé 90, porque 60 y 30 tiene a 90. Así que el C vale 105. Ah, ok. Entonces la C pequeña vale 105 gramos del diagrama. Porque si no ponemos el diagrama, pues entonces estaríamos hablando del ángulo. Entonces la C pequeña vale, ahora sí, yo en algún lugar tengo, ¿qué se hizo? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Los módulos. ¿Qué dice la ley? La ley dice que dice C cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. Creo que así es lo que dice la ley, ¿no? Vamos a ver. Puede ser que me equivoque.
2AB por C. Exacto. Vamos bien, vamos bien. Entonces, pues C es lo que andamos buscando, así que C es la raíz cuadrada de A, pero A es f de A, y f de A valía, ¿dónde vi eso? F de A vale 750, vamos a ponerlo por aquí, F de A vale 750 newtons, F de B vale 800 newtons. 800 newtons. Entonces, a ver, entonces A vale 750 newtons, esto al cuadrado más B, que vale 800 newtons al cuadrado menos 2 veces 750 newtons por 800 newtons menos 2 veces A 750 newtons por B por el coseno de 105 grados. Ahí. Entonces, esto es, ¿dónde está la calculadora? 750 al cuadrado más 800 al cuadrado menos 2 por 750 por... ¿Qué pasa aquí? Sería 800 Mal. Ahora sí, se estaba de más. 2 por 750 por 800 por el coseno de 105. Vamos ya. sería, profesor, disculpe, sería 151, 30, 82. La raíz cuadrada de 1,513,08 2,854 newtons al cuadrado. O sea que esto sería el cuadrado de esta respuesta 1, 2, 3, 0,0 o 0,1 pues, redondeándolo, newtons. Entonces esto es C. Entonces tenemos a C. Ahora que tenemos a C, y esto está feo aquí, menos 2 por 750 newtons por 800 newtons por el coseno de 105 grados. Aquí, para que se vea bonito, porque si no se va a ver feo. Así. Entonces, grados aquí. Tenemos a C. Tenemos a C. Ahora yo necesito a B, porque B es el ángulo
de la resultante con el vector A, porque si yo tengo a B, entonces yo puedo sacar el ángulo, porque a la final dice allí que es que usted con respecto al eje X, o sea que realmente usted está buscando este ángulo, este beta, usted está buscando esa beta, pero beta es igual, o beta, así para que se vea más, beta más B más 45 tiene que darme 90. O sea que beta es 90 menos 45 menos B. O sea que esto es 45 menos B, beta. Pero yo necesito a B. Así que como yo necesito a B, pero yo tengo a C y no tengo a más nadie. Así que yo, como tengo a C, entonces yo diría que C sobre el seno de C es igual a B, perdón, B, esta B está fea. B, ¿tengo a B? Sí, claro. Sobre el seno de B. Entonces, de allí la importancia de la minúscula y la mayúscula, que algunas personas no lo vieron así, pero bueno, sí tienen importancia porque no es lo mismo poner la C mayúscula acá que poner la C minúscula acá arriba. No es lo mismo, ni son igual. Entonces ya tenemos C, pero C es 1230,1 newtons sobre el seno de 105 grados es igual a B, que es 800 newtons sobre el seno de B. O sea que el seno de B es una cosa como 800 newtons sobre 1230,1 newtons por el seno de 105 grados. O sea que esto es una cosa como 800 entre 1230,1 por el seno de 105, 0,6282. 0,6282. Pero entonces B es el seno inverso del 0,6282. O sea que B te da seno inverso, esta cosa es seno inverso de esta cosa. 38,9. 38,9 grados. Esto es B. Pero yo no quiero B, yo quiero beta. Entonces, beta es igual a 45 grados menos B. O sea que esto es 45 grados menos 38,9.
9 grados, o sea que beta da 6,1 grados. 6,1 grados. Entonces, beta. Ahora, la respuesta es FR es 1230,1 newton, 6,1 grados. Y aquí está la respuesta. Bien. Muy fácil, muy fácil. Ahora, ¿qué decía el 2? Ese era el 1. Ah, pues el 2, entonces parece un poco más fácil. Porque es el F2.8. F2-8. Entonces, allí te dice que utilices los vectores coplanares. O sea, utilizar los vectores coplanares significa que son los vectores que están en el mismo plano. Entonces, yo tenía una cosa como un planito cartesiano así, y yo tenía una cosa así. Esta cosa era relativamente fácil porque todos estaban en el plano XY. Aquí no había nada en el Z. Si hubiera habido algo del Z, sí, la cosa se pone interesante, pero no había nada. Entonces, esto aquí dice que es, vamos a alargar un poco más esto. Vamos a decir que este es J y que esto es I, como dice ahí. Entonces, dice que yo voy a llamar a este A y a este B. Y a este, que no lo veo, está por aquí, a este lo voy a llamar C. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo primero es descomponer esta salsa que está aquí. Entonces, así y así. Así y así. Entonces, este será B en X, será B en Y. Este será A en X, pero también es C en X. Este será A en Y. Entonces, dice que este vale 30 grados por aquí. 30 grados por aquí. Y que este otro vale 4, 3 y 5.
Listo. Determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, ya tienes esto. Esto es la mitad del problema. Si tú no haces esto, lo demás es magia. Porque de aquí es donde sale todo. Entonces, como no somos magos, hay que hacerlo para mostrar que sabes de dónde sale. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo primero. Primero, vamos a recordar que A se puede escribir como AX en Y más AY en J, que B se puede escribir como BX en Y más BY en J, y que C se puede escribir como CX en Y más CY en J. Entonces, pasen a firmar. Profesor, no me sale habilitado. Hornos. Laura no estaba ahí. Sí, profe. Ya. Voy a hacer rato. ¿Algún A problema? mí tampoco. Usted tampoco estaba ahí. Sí. Pues yo no la vi. Profesor, sigo sin aparecer en la lista. Bien, entonces recordamos que eso era así. Entonces, ahora bueno, tenemos que encontrar a X, a Y, BX, BY, CX y CY. Vamos a comenzar con A. Aquí A tiene 30 grados, o sea que seno de 30 grados es el lado opuesto, que en este caso es AY sobre A. Así es que AY es A seno de 30 grados. O sea que, y A, ¿cuánto vale A? Necesitas A que perdiste es A. Vamos a ver dónde está A. Busca A. Ajá, tú llamaste A ese que vale 400. Entonces, en algún lugar por aquí vamos a poner que A vale 400 newtons, que B
¿Quién llamaste B? B llamaste para acá, 250. B, 250 newtons, y que C vale 300 newtons. Porque si no, entonces eres un mago. Entonces aquí A vale 400 newtons, así que 400 newtons por el seno de 30 grados. Y esto creo que nos da 200. 400 por el seno de 30. 200 newtons. Eso es en Y. Tenemos la primera. Sí, ahora, coseno. Coseno de 30 grados es, el coseno es el lado adyacente, así que AX sobre A. O sea que AX es A coseno de 30 grados. O sea que esto es 400 newtons por el coseno de 30 grados. O sea que esto da 400 por el coseno de 30. 346,3 newtons. 4, perdón. 4. Este es AX. Ok. Entonces, a ver, eso es A. Ahora vamos con B. Así que seno de, bueno, vamos a llamarlo aquí una letra cualquiera que se le dé la gana, gamma. Entonces, seno de gamma vale es BY sobre B. Pero el seno de gamma es 3/5. Así que esto da 3/5 es igual a BY sobre B. Así es que BY es 3/5 por B. O sea que esto es 3/5. 3/5. 3/5 por B, pero B vale 250. 250 newtons. O sea que esto da 3/5, 3 entre 5 por 250. 150. 150 newtons. Esto da BY. Tenemos a BY. Por eso es que cuando corregí el examen, a mí me pareció muy interesante que ustedes no usaran esto, sino que usaran otra cosa. Entonces, peligro, huele a peligro. Entonces, ahora coseno de alfa es igual al lado adyacente, que sería BX sobre B. Pero el coseno de alfa es 4/5. O sea que esto es 4/5. Profesor, disculpe, ¿usted podría hacer las letras un poquito más grandes? Es que casi no veo. Coseno entonces B de aquí, BX. Una pregunta. Ese signo es gamma. ¿Y qué está haciendo ahí? La de coseno. Coseno. Ahí arriba. Ese es gamma. Sí. X. Y ese es gamma. BX
4/5 por B. Entonces, esto es 4/5 multiplicado por B, pero B es 250 newtons. Entonces, sí. Entonces, esto es 4 entre 5 por 250. A 200. A 200 newtons. Bx. Entonces, ya tenemos a Bx, tenemos a By, ahora vamos para C. Así que desde aquí se ve que C está sobre el eje de las X, así que Cx vale C, o sea que vale 300 newtons. Y Cy, pues como no hay Y, vale 0 newtons. Así que ahora A va a ser igual a 346,4 newtons en I más, ¿dónde está A? Hasta acá, bien, más 200 newtons en J. Es A. Ahora B, ¿dónde está B? B está acá. Así que Bx, ¿dónde está Bx? Acá. Menos 200 newtons en I más By 150 newtons en J. Y C, que es 300 newtons en I más 0 newtons en J. Entonces, R, que es lo que me preguntaban por R, ¿no? Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, R es A más B más C. ¿Cierto? Entonces, pero eso significa que esto es A 346,4 newtons en I más 200 newtons en J más B menos, ¿se ve? Sí, menos 200 newtons en I más 150 newtons en J más 300 newtons en I más 0 newtons en J. A ver, 1, 2, 1, 2, 4, 6, sí, está bien. Así que esto da, sumamos las I con las I, da 146 en I, perdón, $446 newtons en I, porque son este más este más este. Entonces ahora, esto da 350 más 0. Más 350 newtons en J. Y ya tengo a R. Ese es el vector resultante. Ahora dice dirección. Entonces,
como yo sé que esto está en el primer cuadrante, entonces, como está en el primer cuadrante, yo sé que él está por aquí así, y que este es θ, el que ando buscando, y que este es R, así que este es R en Y, si este es I, y este es J, entonces este será R en X. ¿Cierto? Sí. Entonces, la tangente de θ debe ser RY sobre RX, RY sobre RX, o lo que es lo mismo, 350 newtons sobre 446 newtons, lo que nos da un θ de 350 entre 446, corriente inversa, 38,1 grados. 38,1 grados. Θ. Ahí está. La resultante y el ángulo con el eje de las X. Bien. Seguimos, borramos por acá, borramos por allá. Quitamos aquí, ponemos allá. Entonces, puedo borrar aquí también, sí, claro. ¿Preguntas? No, no hay. Bien, adelante. Seguimos en el 3. Vamos a ver. El 3 estaba relativamente cómodo. Ah, pero no era el 3, ese era el 260, sí, porque después no sabía qué estaba pasando. 260. Dice, la fuerza F tiene una magnitud de, o sea, la fuerza F tiene una magnitud de 80 libras. Ajá, y actúa dentro del octágono mostrado y encuentre las componentes de esa pifia que está allí. Bien. Bien, de allí nosotros sabemos que alfa vale 60 grados del diagrama, que beta vale 45 grados, y no sabemos cuánto vale gamma. Gamma no sabemos. Este es con el eje de las X, este es con el eje de las J, y nos falta el gamma, que es con el eje de las K. Pero lo que nosotros sí sabemos es que, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el seno cuadrado, perdón, ¿qué es lo que sabemos? Seno, coseno, tangente, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que cuando estamos en un sistema que es rectangular, se aplica la identidad trigonométrica en donde los cosenos de los ángulos elevados al cuadrado te dan te da un valor de 1. Creo que es así. ¿Cierto, no? Sí, así mismo. Entonces, utilizaremos esa identidad trigonométrica para poder encontrar cuánto vale
el ángulo gamma, que es el que nos hace falta. Gamma, que es el que nos hace falta, porque sin el gamma no puedo encontrar la respectiva componente. Entonces, como les decía, coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, esto es igual a 1. Esta es una identidad trigonométrica que nosotros, cuando alguna vez dimos trigonometría, la utilizamos. Entonces, como a mí me falta gamma, entonces el coseno cuadrado de gamma es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa más el coseno, menos el coseno cuadrado de beta. Así que esto es 1 menos el coseno cuadrado de alfa, que es 60 grados, menos el coseno cuadrado de beta, que es 45 grados. Y esto nos da estas 1 menos coseno cuadrado de 60. Vamos a hacerlo separado porque después se forma 1 menos coseno de 60 al cuadrado menos el coseno de 45 al cuadrado. Después se forma la formadera 0,25. Pero eso es el coseno cuadrado de gamma, pero gamma es el coseno a la menos 1 de 0,25. No, muchacho de Dios, ¿y a quién le vas a regalar el cuadrado? Bueno, sí, vamos a poner así. Coseno de gamma es la raíz cuadrada de 0,25. O sea que gamma es el coseno inverso de la raíz cuadrada de 0,25. O sea que gamma vale, calculadora, raíz cuadrada de 0,25, el coseno inverso de esa salsa, ×60 grados, a 60 grados. Bien. ¿Y para qué yo quería eso? Yo quería eso porque en el diagrama me hacía falta este ángulo para poder escribir a el vector en sus componentes rectangulares. Porque usted recuérdese que el vector usted lo puede escribir como usted sabía de antemano que AX era A coseno de alfa. Usted sabía que usted podía escribir a F. F lo podía escribir como
¿Cómo se escribe F? F se escribe como Fx en Y más Fy en J más Fz en K. Pero eso era lo mismo que... Entonces podría escribir como F coseno de alfa, F coseno de alfa en Y más F coseno de beta en J más F coseno de gamma en K. Ah, bueno, entonces por eso era que estaba buscando el coseno, ¿no? Entonces ya yo de ahí podía distinguir que Fx era F coseno de alfa, que Fy era F coseno de beta y que Fz era F coseno de gamma. Ah, pero entonces está muy fácil, porque Fx es 80 libras por el coseno de alfa, que es 60 grados. O sea que Fx es 80 por el coseno de 60. O sea que esto daba 40 libras. Tienes Fx allí. Ahora Fy es 80 libras por el coseno de beta, que es 45 grados. Así que F en Y es 80 por el coseno de 45, 56,6 libras. Y ahora Fz es 80 libras por el coseno de gamma, pero gamma es 60 grados. O sea que Fz nos da 40 libras. Entonces, ¿qué es lo que te pedía el problema? ¿Qué era lo que te pedía el problema? A ver, vamos a ver. Dice, determine las componentes X. Ahí está, pues ya murió la flor. Ya murió la flor allí. Entonces, eso ya está listo y frito. Esto también está listo y frito. Entonces, a ver, entonces, ¿qué sigue? Sigue el 294. Dice, utilizando los vectores de posición. ¡Wow! Este no lo voy a hacer. Está muy largo. Dice, F de B F de B 700 newtons. F de C 560 newtons. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre el asta de la bandera. Bien.
eso estaba relativamente fácil. Si miramos el diagrama, en el diagrama, ok, A es 0, 0, 6. 0, 0, 6 metros. B es, ¿dónde está B? B es 2, 2, 3, 3, 0. Y C es 3, 2, 0. Bien. Entonces, ahora debemos encontrar el vector R. Ahora, R no fue. R de A a B. A a B. R de A a B. Esto será una cosa como B menos A. O sea que esta es una salsa como B es 2i menos 3j más 0k menos 0i menos 0j menos 6k. Esto está en metros. Así que esto debe dar una cosa como 2 y 0, 2, 2 y 3 y 0, 3, 0 y 6, 6. ¿Así? Este es RAB. Ahora, RAB. RAB, que debe ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, RAB debe ser 2, 4, 4, 9, 36, no sé, son como 7. Son como 7, vamos a ver, 2 al cuadrado más 4 más 9 más 36, 49, da 7. Esto da 7m. Entonces, ahora, RAB unitario es RAB vector sobre RAB
O sea que esta es una cosa como 2i menos 3j menos 6k sobre 7. O sea que RAB gorrito es 2/7 en i menos 3/7 en j menos 6/7 en k. Ya tienes el vector unitario. Entonces, ahora, F, ¿qué es lo que estamos buscando? No sé. Ellos lo llaman FB. Ahora, FB es igual a FB por un vector unitario, oh, qué feo, por un vector unitario que va desde A hasta B. Y aquí está el vector unitario que va desde A hasta B. Así es que esto es una cosa como FB, pero FB vale 700 newtons. Así que esto es 700 newtons multiplicado por 2/7 en I menos 3/7 en J menos 6/7 en K. O sea que esto da 100, 200 newton en I menos 300 newtons en J menos 600 newtons en K. ¿Sí? Sí. Pues yo creo. Sí. Se me olvidó cómo se multiplica. Ahí está. FB. Pues ya acabamos a B. Pues entonces ahora hay que acabar a C, perdón. Entonces, quiere decir que necesitamos R de A a C, porque es la otra línea que tenemos allá. Entonces, R de A a C vector no es más que C menos A. Así que esta salsa es C, que es 3 en I, más 2 en J, más 0 en K, menos A, que es 0 en I, menos 0 en J, menos 6 en K. Metros. Así que esto da 3 y 0, 3. 3 en I, 2 y 0, 2. 2 en J, 0 y 6, 6. 6 en K metros. Este es el vector RAC. Entonces tenemos este vector, así que ahora tenemos que sacar RAC como la raíz cuadrada de 3m al cuadrado más 2m al cuadrado más 6m al cuadrado. Entonces nos da que R hace, vamos a ver, 9 más 4 más 36, 7. Y si era parecido al que estaba ahí arriba, al que estaba invertido.
da 7M. RAC. ¿Ok? Ahí abajo cabe, ahí abajo cabe, ahí abajo cabe, ahí abajo cabe. Entonces, RAC gorrito es RAC vector sobre RAC. O sea que esta salsa es una curvilla. O sea que esto es RAC 3 en I más 2 en J menos 6 en K sobre 7. O sea que esto es 3 séptimos en I más 2 séptimos en J menos 6 séptimos en K. Entonces este es RAC, así. O sea que este es así. Fíjate. Ahora, FC, que le llamará FC, es igual a FC por un vector unitario de A a C, que ya yo lo tengo. Así que esto es, y tengo FC que vale 560 newtons por RAC, que es 3 séptimos en I más 2 séptimos en J menos 6 séptimos en K. O sea que esto nos da 560 por 3 entre 7. 240 newtons en I más 560 por 2 entre 7. 160 newtons en J menos 560 por 6 entre 7. 480 newtons en K. Entonces, este es FC. Tengo FC, FCC. Entonces, ¿qué es lo que me pedían? A ver, ¿qué es lo que pedían? Encuentre la magnitud y los cosenos directores de la fuerza resultante. Ok, entonces FR es FB más FC. Así que esto es 200 newtons en I menos 300 newtons en J menos 600 newtons en K más 240 newtons en I más 160 newtons en J menos 480 newtons en K, lo que nos da 440 newtons en I, 140 menos 140 newtons en J menos 1080 en K. Tengo el vector resultante, que era lo que me pedían,
Creo que está bien. 6 y 4 son 10. Sí. Bueno, por acá, para que no se vea mal. Así que usamos que FR en X es 440 newtons. FR en Y es menos 140 newtons. Y que FRZ es menos 1080 newtons. Pero hace un rato habíamos visto que esta cosa a que era igual, esto era igual a FR por el coseno. Habíamos visto que esto era igual a FR por el coseno de alfa. FR por el coseno de beta. Y FR por el coseno de gamma. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, FR es 440, raíz cuadrada, 440 al cuadrado más 140 al cuadrado más 1080 al cuadrado, cerramos, sacamos 1174,6. Así que FR es 1174,6 newtons. De allí entonces que coseno de alfa es 440 newtons sobre 1174,6 newtons. O sea que alfa, no sé, 440 entre 1174,6 coseno inverso de esa cosa, de estas coseno inverso. Coseno inverso de esto. 68 grados. 68 grados. Ya tienes alfa. Así que coseno de beta es 140 sobre 1174,6 newtons. O sea que beta 140 entre 1174,6 coseno inverso de esto 83,1 grados. ¿Sí? Y coseno de gamma es 1080 sobre 1174,6 newton, lo que nos da un gamma de 1080 entre 1174,6 coseno inverso de esta salsa 23,1 grados. Y ya tienes lo que te pedían. Te pedían la resultante y los ángulos, los cosenos directores. Bien, entonces, como todavía nos quedan 20 minutos, puedo terminar el siguiente. Porque el siguiente es la misma salsa que este anterior. Así es que yo creo que ni lo voy a hacer porque es igualito.
Sí, esta es la misma salsa que está acá, pero vamos a hacerlo para que no haya conflicto de intereses. Entonces vamos a ver qué es lo que me piden aquí. Ya eso está bien, eso está terminado. El papel que te hiciste. ¡Ay! Oh, 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 oh. A ver, borramos aquí. Entonces, borramos acá. Dice, la placa se encuentra suspendida de 3 cables que ejercen las fuerzas mostradas en la figura. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. La misma salsa del otro. Este es el 295. El 295. Entonces, para eso, del diagrama, no voy a hacer que venga de Marte. El plano coordenado está en el centro de la placa, ¿ok? Entonces vamos a ver A tiene 0, 0 y 14. A tiene 0, 0 y 14 FT. B tiene ¿dónde estás? ¿Ves? B estás acá, así que tienes 3, tienes 3, 5, 5, tienes 5 por aquí, 5 por allí y tienes 6 por acá, 6 por acá y tienes 0 por ahí, 0 por allá y esto está en FT. C tiene, C está allá arriba, o sea que C tiene 3, 3, 3, 3 y 0. En FT también. Y D tiene 2, 6, 7. FT también. Bueno, y entonces ya es la misma tónica de hace un rato. Calculamos R de A hasta B como B menos A. Ay, o sea que esto es 5i menos 6j más 0k menos 0i menos 0j menos 14k. FT por aquí. Voy a hacer que te quiten puntos por eso y después no sepas por qué. Así que este es 5i menos 6j menos 14k. Y esto está en FT. Entonces, este es RAB, vectorcillo. Así que
RAB debe ser, ya no hay tiempo para más, así que esto es peligroso. (16.0) de 16. No sé, RAB gorrito, RAB gorrito es RAB gorrito, ya haciéndolo directo, 5,16 en I menos 6,16 en J menos 14,16 en K. Ahí está RAB. Entonces, ahora FAB FAB es igual a FAB por RAB. Ok, y FAB es 350 libras. Así que esto es 350 libras por 5,16 en I menos 3 octavos J menos 7 octavos K. Así es que esto da 350 por 5 entre 16, 109. Hoy estoy asando 109 libras en I menos 350 por 3 entre 8, 131. (350 por 7 entre 8, 306). Entonces, de FAB. Wow. Me estoy ahogando de calor. Vamos a acelerar para poder. Ok. Entonces, tengo FAB, ahora FAC. Ahora, FAC es igual a C menos A. O sea que esto es menos 3 en I menos 3 en J más 0 en K menos 0 en I menos 0 en J menos 14 en K en FT. Perdón, aquí es R. Soy un bobo. Ya
veía yo que estaba en pie y esto estaba en F. Qué bárbaro, ¿no? Así que esto es menos 3 en I menos 3 en J menos 14 en K. Está en FT. Este es RAC. Así que RAC debe ser la raíz cuadrada de esa salsa que está ahí, 9 más 14 al cuadrado, 14,6. 14,6 FT. Entonces, ahora RAC gorrito es RAC vector sobre RAC. O sea que esta cosa es una cosa como menos 3 en I menos 3 en J menos 14 en K sobre 14,6. O sea que RAC gorrito viene siendo como menos 3 sobre 14,6 en I menos 3 sobre 14,6 en J menos 14 sobre 14,6 en K. Y ya tienes el vector RAC. Y ahora FAC es igual a FAC por RAC unitario, pero AC, ¿dónde estás? AC, 500 libras. Entonces, 500 libras multiplicado por menos 3 sobre 14,6 y menos 3 sobre 14,6 J menos 14 sobre 14,6K. O sea que FAC nos daría 500 por 3 entre 14,6. 100, vamos a los redondos, 103 libras en I menos, perdón, este es negativo también. Esto también da lo mismo, 103 libras en J menos 500 por 14 entre 14,6. 479 libras en K. Y ahí tienes FAC. Bien. Y FAD. Entonces, ahora tenemos RAD, vectorcillo, esto es D menos A. O sea que esto es una cosa como, me quedan 5 minutos, de 2 en I más 6 en J más 0 en K menos 0 en I menos 0 en J menos 14 en K. Está en FT. O sea que RAD vectores 2 en I más 6 en J menos 14 en K. En FT. RAD. Entonces, RAD es igual a, ¿qué hiciste? 4, perdón.
cuadrada de 4 más 36 más 14 al cuadrado. 15,4. 15,4 FT. 15,4. Bien. Entonces, a ver, ahora RA de gorrito, o sea, esto es RA de vectorcito sobre RAD. O sea, que esta es una cosa como 2 en I más 6 en J menos 14 en K sobre 15,4. O sea que RA de gorrito es 2 sobre 15,4 en I más 6 sobre 15,4 en J menos 14 sobre 15,4 en K. Tienes el vectorcillo unitario. Bien, ahora me aquí. Borrando por aquí, borrando por allá. Estoy a 1 minuto. Entonces, tienes esto. Ahora FAD es FAD por RAD. Unitario por aquí. Pero FAD es de 400 libras. Así que este es 400 libras por 2 sobre 15,4 en I más 6 sobre 15,4 en J menos 14 sobre 15,4 en K. O sea que esto nos da, acuérdate, 400 por 12 entre 15,4. 52 libras en I más 400 por 6 entre 15,4, 156 libras en J menos 400 por 14 entre 15,4. 364 libras en K. Y tiene FAD. Y ya tiene toda la salsa. Nada, tiene que mezclarla ahora. ¡Ey! Ah, pues están aquí. Así está. Ahí iba a decir yo, dije, chuleta, las borré. F resultante es FAB más FAC más FAD. ¿Y qué es lo que pide el problema? Exprese cada fuerza. Ah, ya, entonces ya terminé. No, ya, esto no. Ya, esto no. Espérate ahí. Listo. He terminado. Justo a tiempo. Profesor, tengo una pregunta. Justo del valor de FAD en comparación a lo que yo hice en el parcial. Usted me corrigió 2 signos que ahí veo que están iguales a los que puse.
¿Quién habla? Campos. ¿Cuál es la pregunta? Que usted me corrigió 2 signos en el valor y están iguales a los que usted resolvió. Campos. ¿Dónde está Campos aquí? Mapelis. ¿En qué problema? Justo en el último, profe, en ese mismo. Y está igualito al mío, ¿ah? Sí, profe. Sí, pues. Se equivocaron entonces. Se equivocaron. Listo. Gracias. Sin más preguntas, entonces nos vemos en otra ocasión.